9 de septiembre, jueves. Titulares. David Tesán venció en Alfajarín. 30 pilotos inscritos para el tramo de tierra de Castellserás de este sábado. Esto es Aragón Racing. Comenzamos. Pues como dijimos el jueves pasado, el slalom de Alfajarín era mixto, 2 tramos de tierra y 3 de asfalto, pero no dijimos que era doblemente mixto, porque la segunda manga fue nocturna. Y eso nos permitió ver algunas escenas inéditas, ya que se juntó la noche, la luz de los faros y el abundante polvo en suspensión. Incluso había momentos que los pilotos lo que veían a través del parabrisas era un borrón. Alfajarín nos trajo una prueba espectacular, por la circunstancia del polvo y de la noche, lo que igualaba bastante las posibilidades de las diferentes mecánicas, y con ello, o por ello, los cambios en los lideratos, tanto del campeonato como en el de debutantes y en el de serie. En la Scratch se impuso David Tesán con su Clio RS, arrebatando el liderato a Fernando Villaro, que con problemas técnicos en su AX Proto terminaba al final de la tabla. El tercero, hasta antes de la prueba, Carmelo Cayenne, tampoco tuvo su día y ya está a 21 puntos de Tesán. Tercero en el podio fue un brillante Eduardo Escolano. En debutantes, Robert Saloué cedió el liderato del campeonato a un Daniel Vitrián, a quien las especiales características del slalom le fueron más propicias a su montura, el Honda Civic, que a los 2 BMW de sus principales oponentes, el que ya hemos dicho Saloué, y a Daniel Saiz, quien terminó tercero. En serie, entre los 14 pilotos presentes se impuso Daniel Cardiel con su Suzuki Swift, en su primera participación, por cierto, en el certamen, con Daniel Quiret segundo y Sergio Bercero tercero, sirviéndole a este último para auparse al liderato del campeonato. En mujer y motor, sin sorpresas, se imponía Laura Aparicio por delante del bonito R5 Alpine de Eva Codinals y de Ana María Rubio con su Opel Corsa. Por su parte, José Luis López, Renault Clio RS, logran la segunda victoria de la temporada en Master 55, superando en esta ocasión a Gregorio Montesa con su Ford Focus, para dejar casi sentenciada la categoría a falta de las últimas 2 pruebas que nos quedan. En vehículos históricos se imponía Iñaki Ponce con el R5 Alpine, aunque Alberto Mayor, que cambiaba el Fiesta por un Seat Ronda, sigue manteniendo el liderato. También hubo cambio de líder en escuderías y era Enar Bay ECR quien superaba a Lizaga Man y a IRC Motor. 3 puntos de diferencia quedan entre las 3 primeras. Ojito al tema. Como decimos, gran trabajo de Survival 4x4, organizando un slalom muy diferente y que apoyó muchísimo público. El próximo en la provincia de Soria, el día 26 de octubre, con un decorado esta vez diferente, en una bonita arboleda. En unos días publicaremos el reportaje que hicimos en Alfajarín, con entrevistas y muchas tomas. Aquí, en el canal de YouTube y en las redes que habitualmente nos seguís. Este sábado tenemos cita con el aragonés de tramos de tierra en Castellserás. 30 pilotos bajo el crono, a por la tercera prueba, donde la escasa diferencia entre los 5 primeros clasificados del certamen se puede diluir. Todo por decidir en esta prueba que organiza la Escudería Santa Bárbara y que será puntual también para la Supercopa del Aragonés de Rallys, liderada por Alberto Martínez y Noemí Garrido, pero en copies. Verificaciones de 8 a 11, briefing a las 11:15 en el pabellón multiusos de Castellserás. Las pasadas al crono a partir de las 2:30 de la tarde. En fin, por ahora eso es todo. Nos vemos el jueves por aquí, o en Castellserás si queréis. Gracias como siempre por seguirnos y si fuera posible, y no os cuesta esfuerzo, suscribiros, por favor. Un abrazo y conducir con cuidado, sobre todo de los demás.